Comunidad Hanshue, traemos un episodio de quesadillas viajeras y esta vez vamos a aprender sobre Italia. ¿Qué mejor que aprender de alguien que nació y creció ahí? Tenemos a nuestro invitado de honor, Mauricio. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola Yuki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Excelente. Y bueno, Mauricio es italiano, él vive en la Ciudad de México y estoy segura que nos va a contar muchísimas experiencias. Cuéntanos un poquito de los lugares que más te gustan de Italia, lo que más extrañas. Pues de los lugares, yo siendo historiador, Italia es una nación llena de historia, de cultura, así que para mí caminar en las calles de Roma siempre es como me se abre el corazón a cualquier esquina. Entonces, pues extraño poder ir fácilmente en ciudades así, ¿no? Como Roma, como Florencia, las más clásicas, tradicionales. La verdad, donde vas, en Italia, donde vas, hay algo histórico, cultural. Y después, siendo yo que me encanta la comida, pues la comida italiana, aún amando la comida mexicana, pues hay cosas que extraño, ¿no? Entonces, pues cuando regreso a mi tierra, de hecho acabo de regresar hace un par de semanas que fui allá, pues sí, aprovecho. Pero, y mi pueblito, la playa, el mar, el Mediterráneo, me gusta el océano aquí en México, pero la paz, la tranquilidad del mar, porque yo crecí a la orilla de la playa, pues sí, son algo que, más aquí ahorita que vivo en la Ciudad de México, porque el mar es bien lejos, pues sí Claro. extraño, ¿no? Playa, el mar. Sí, ¿y de qué parte de Italia eres? Yo soy de un pueblito, se llama Loano, está al norte, a unos 30, 40 minutos de la frontera con Francia, en la playa, en la costa del Mar Ligure, que es una parte del mar Mediterráneo. Entonces, la ciudad más cercana, grande, es Génova, digamos la ciudad donde nació Cristóbal Colón, para ubicarse. Entonces, ahí es donde yo hice la universidad y digamos que es la ciudad de referencia. Ok, suena muy interesante esa parte donde dices que estudiaste ahí. ¿Cómo es la preparación allá? ¿Cómo es el estudiar la universidad? ¿Cómo son los lugares? A ver, platícanos un poquito de eso. Las universidades en sí no son tan bonitas como aquí, por ejemplo, como el sistema gringo, digamos, que aquí, por ejemplo, yo voy a visitar la UNAM, o sea, a mí me encanta, por ejemplo, todo el concepto de campus, ¿no? En Italia no existe, tú vas a estudiar, pero no vives el campus, no vives la universidad, ¿no? De hecho, yo iba y regresaba todos los días en tren, así que no me quedaba, o sea, iba, hacía mis clases, iba a dar mis exámenes, pero ni está hecha para vivir, ¿no? Ese concepto que es muy de aquí, muy gringo. Siempre yo tuve el sueño de estudiar en Estados Unidos porque tenemos esa idea, ¿no? De vivir la universidad con todas las actividades extra, ¿no? Allá no existe, así que en ese sentido es medio aburrido. Es Ok. puro estudio, es puro estudiar. Y bueno, una vez que ya trabajas, yo recuerdo que una vez me decías que trabajaba cierto periodo de tiempo y luego les daban como 1 o 2 meses de vacaciones. Pues sí, y, bueno, no es algo así general, era algo que pues yo ya que siempre me gustó viajar, desde que acabé la preparatoria prácticamente, trabajaba trabajos de temporadas, ya que mi pueblo es un pueblo turístico de playa, entonces en verano llegan todas de las grandes ciudades del norte, Turín, Milán, las ciudades industriales, bajan todos ahí al mar, entonces hay muchísimo trabajo en el sector del turismo y son trabajos de temporada. Entonces yo trabajaba en ese, mis papás tenían un bar en la playa además, así que muchas veces trabajé con ellos y o en algún hotel
y después los hoteles cerraban casi siempre 3 o 4 meses porque eran meses muertos después del verano hasta Ok. la Navidad prácticamente. A la Navidad es cuando renacía todo. Entonces esos 3 o 4 meses yo los aprovechaba para dar la vuelta al mundo. Claro, uy, súper bien. Y bueno, ¿cómo es un día típico? La gente va a trabajar y después trabajan cierto tiempo y de ahí tienen toda la tarde libre, ¿o es igual que en México? No, en el sentido que se respetan más los horarios. Aquí en México, pues como bien sabes, pues desafortunadamente no siempre es así. Ujú. Más que nada en el sector turístico, restauranteros. Pero allá sí se respeta bastante, generalmente pues el horario de 8 a 5. Después pues en el sector turístico tienes horario también de noche, ya es diferente, ¿no? Pero la diferencia más es esa, que se respetan más los horarios. Allá nos despertamos, nuestro desayuno es mucho más ligero que el mexicano, que prácticamente aquí es una comida, es una de las grandes diferencias que encontré. Allá café, cappuccino, un cuernito y ya, se acabó el desayuno. Eh, y después, o sea, la comida temprano, mucho más temprano que acá. ¿Como a mediodía? Pues en mi casa, 2:30. En mi casa, Ok. 2:30. También cuando iba a la escuela, regresaba, si se comía a 2:30, porque después nosotros cenamos bien, a diferencia que aquí, que a veces prácticamente la cena no se hace o se hace ligera, allá se cena otra vez a las 7:30, y es una comida tan fuerte como la del mediodía, ¿no? Entonces, es todo un poco adelantado, digamos. Ujú. Y bueno, si cenan temprano, como que hace digestión la comida, no como aquí, ¿no? Cenas y ya te vas a dormir. Sí, casi, casi. No, sí, sí, eso es diferente. Allá, yo, en mi casa, 2:30 y 7:30 se cena. Ok, es muy común que cuando terminan la jornada se van a un café. ¿Cómo es esa parte artística y cultural en Italia? Sí, pues el café sí es toda, como dices tú, toda una cultura. La cultura del café, de la reunión con café es muy, muy arraigada, es establecida en todo el territorio italiano, más en el sur, pero podemos decir ya en todo el territorio italiano. El café y el aperitivo, que es otra cosa que aquí extraño mucho, el aperitivo, o sea, el comer, tomar algo antes de cenar, allá es toda una institución. O sea, tú vas a las 5:30, 6, aperitivo, te tomas un alcohólico ligero con un poco de stuzzichini, como dijimos nosotros, que son cosas para picar, y Ok. después cena. Eso, más el aperitivo más del fin de semana y el café es más entre semana, cuando acabas de trabajar con tus colegas, así. Es muy común irse a tomar un café antes de irse cada quien a su casa. ¿Y qué es más común, el café o el vino o los dos juntos? Porque hay lugares en Europa donde tienen su taza de café y la copa de vino al lado, ¿no? Y el agua, ¿no? No, en Italia no, en Italia no. O sea, el café generalmente se toma solo con un vaso de agua. Ok. Un vaso de agua antes, café, y después en algunos casos también un vaso de agua después. En muchos bares, que después el concepto de bar es diferente, que aquí, o sea, el bar allá es como la cafetería aquí, ¿no? O sea, Ok. entonces agua, café y agua. En casi todos los bar te los dan gratis el agua. El vino es más de acompañar la comida o la cena. Ok, perfecto. Y bueno, ¿a qué hora comienza la vida en Italia? El día. La vida fiestera o la vida de trabajo. Sí, ambas, ¿no? Por ejemplo, hay lugares, a veces también, zonas de la Ciudad de México que no duermen. Entonces, no sé si a lo mejor en tu ciudad pasaba lo mismo, que comienza la vida y todo desde mañana y trabajo y la fiesta. ¿Cómo es? No, no, no. No, como te dije, pues yo nací y crecí en un pueblo chiquito.
Ok. No llegamos a los 10,000, a las 10,000 personas. Claro que es un pueblo pues, desarrollado, no es un pueblo como aquí aislado, como son los pueblos mágicos, o sea, sí, es un pueblo tras el otro, pero al fin y al cabo es un pueblo. Y no, de noche, por lo menos donde vivía yo, no, aparte solo el verano, porque te digo, es un pueblo turístico, entonces en verano sí, hasta las 3 4 de la mañana hay vida, hay música, hay discotecas. Pero en invierno es bastante aburrido, o sea, a las 8 ya no hay nadie. Ok. Entonces, se inicia temprano, a las 8. Bueno, yo a la escuela iba a las 7 de la mañana. Mm. Entonces, de 7 a 12 en la escuela, las oficinas un poquito más tarde, pero en general las tiendas, las oficinas abren más temprano allá que acá. Ah, ok. Y terminan antes, ¿no? Me decías a las 5 de la tarde. Algunos, por ejemplo, los bancos, algunos acaban a las 3:30 de la tarde y ya cierran. Ok, excelente. Oh, y hablando de la comida, ¿qué nos puedes contar? Yo sé que es tu expertise ahí. Sí, pues me gusta mucho comer. Pues la comida es otra, o sea, es toda una cultura en Italia, como aquí en México. Son dos comidas de las más grandes del mundo, se pueden considerar como de las grandes más del mundo, son patrimonios de la humanidad, porque pues a nosotros nos gusta comer como italianos y nos gusta gozar de la comida. Por eso el concepto, por ejemplo, de fast food es muy difícil que pegue en Italia. De hecho, nació en la Toscana, en particular, en la campiña toscana, el concepto de slow food, para contrastar lo de Ujú. fast food. Entonces, ahorita hay muchos restaurantes en Italia donde puedes ver el símbolo del caracol, que se dice lumaca en italiano, porque va lento así, porque es el símbolo de los slow food. Parece que esos restaurantes tienes que sentarte y estar allí 2, 3 horas, aprovechar tu comida, aprovechar tu vino, porque nosotros de ir rápido, no. O sea, Ok, nosotros por las bodas tenemos 20, 30 platillos de comer, duran 5 o 6 horas y no, o sea, es toda una cultura y es un gozo. Comer es un gozo. Así que claro. y tengo que decir que México no me decepcionó desde ese punto de vista, porque la verdad es, yo tenía miedo cuando llegué, porque los restaurantes mexicanos allá son como los restaurantes italianos acá en general, o sea, son muy limitados, ¿no? Entonces dije, no manches, solo comen tacos y cosas picantes, entonces está bien espantado, ¿no? Porque allá no se come picante, ¿no? Entonces, y después no, descubrí al contrario que la comida mexicana es muy variada, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que una vez comimos arepas al pastor. ¿Te acuerdas? Sí, con Yuli, sí, 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 sí. Y qué rico, qué combinación, qué combinación. Hace poco hice, no sé si viste mi historia en Facebook, hice la ragù a la boloñesa, Sí, y después me hice tacos a la boloñesa, así que pues sí, está bien ese cruce de mundos. sí, sí, ¿por qué no tener dos culturas en una? Sí, 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 está bien, está bien, está bien, sí, sí, se puede, se puede. Exacto. Y bueno, por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, que estás aquí, los mismos ingredientes que tienes allá, ¿hay algún ingrediente que no has encontrado aquí, que dices, ay, sí extraño mucho? ¿Cuál sería? Pues ya ahorita con la globalización universal, lo básico se encuentra casi todo, pero hay algunas cosas y hay algo que sí hace la diferencia, la calidad, ¿no? Por ejemplo, las carnes frías allá son de mucho más alta calidad que la de aquí en Mm. general. Entonces, jamón serrano, jamón de pierna. Hay algunas que ni existen, pancetta, speck, son todas carnicerías que no encuentro literalmente. Entonces, si tengo que decir algo, y algunos quesos, porque, por ejemplo, los parmesanos que se encuentran comercialmente aquí, pues nada que ver, ¿no? Con lo de allá. La mozzarella
nada que ver, ¿no? La mozzarella, si tú quieres comer una mozzarella de verdad o quieres preparar una pizza como se tiene que preparar con la mozzarella, tienes que ir en alguna tienda de italianos que importan productos típicos, porque si compras la mozzarella esa, que es un rollo y lo cortas, pues nada que ver, ¿no? Entonces, Sí. digamos que quesos y carnes frías son las que más me dificulta encontrar. Y los aceites, porque los aceites de oliva, que como sabes en la comida, en la dieta mediterránea usamos mucho, Ujú. aquí se encuentran mucho los españoles, ¿no? Que sí son buenos, son de muy buena calidad, pero son más fuertes, ¿no? Son aceite más fuertes, mientras que el italiano es más suavecito. La aceituna italiana es más suave. Entonces, eso hace diferencia en el sabor final del platillo, ¿no? Sí, por supuesto, porque no le deja ese sabor tan marcado del oliva. ¡Uy, qué Exacto. interesante! Lo de nosotros es más sutil como sabor de aceite, ¿no? Mientras que el aceite español es más fuerte. ¿Qué digo? Está bien, si se quiere hacer un plato que sí se remarca mucho el aceite, pero nosotros que lo metemos en todo lado crudo, porque nosotros condimentamos todo con el aceite de oliva crudo, porque el aceite de oliva no se tiene que cocer, esta es lo que me decía mi abuela, el aceite de oliva se toma crudo, pues es más sutil, ¿no? Es un sabor que lo sientes, pero no demasiado. Claro. Y, por ejemplo, hablando de que comentabas sobre las bodas, las bodas allá son como aquí decías que la comida pues es diferente, pero aquí hay lugares donde la boda dura 7, 8 horas o incluso hay bodas en los pueblos que duran hasta una semana. ¿Cómo son las bodas allá? Sí, sí, no, acá son, sí, acá a lo mejor hay más, son más fiesteros. eh, en general, el mexicano es más fiestero que el italiano, como población en general, eso es un concepto general. Los matrimonios allá son más, sí, de comida. Allá lo que noté que hay mucho más platos, o sea, son comidas de 15, 20 cursos, o sea, 7, 8 primos, 10 entradas, 10 segundos, 5 de pescado, 5 de carne, 5 pasteles, o sea, todo eso. Mientras aquí es más fiesta, ¿no? A lo mejor allá ni se baila. Aquí, matrimonios donde no se baila, pues es imposible, ¿no? O sea, eh, entonces, después depende. Aquí, México, en el Italia meridional, se parece mucho a México, es mucho más pasional todo, ¿no? Entonces yo creo que es la herencia española que se quedó en el sur de Italia, entonces que acomuna con México, pero en el norte donde crecí yo somos un poco más frío, ¿no? Entonces, ma- matrimonios largos, pero para comer, no para bailar o festejar o cosas como hacen acá. Sí, sí, sí. Entonces, realmente como que lo fuerte es la comida allá. Es lo central, es donde se gasta más dinero. Claro. eh, Eso es la ceremonia en la iglesia con los flores. Todavía existen esas tradiciones donde pues se gasta muchísimo en flores, y, pero sí, eso, la comida y pues el viaje de boda, ¿no? Sí, la luna de miel. La famosa luna de miel, sí. Sí. Sí, okey, suena súper interesante esa parte, ¿no? Porque no lo había analizado, pero sí es cierto, o sea, la gente va aquí a bailar y la comida sí le hacen caso, pero, pues, no es como lo más importante. No, no, o sea, o sea, sí se come, pero siempre yo lo decía a mi esposa en todos los matrimonios que vamos, en las fiestas, yo me quedo, no digo decepcionado, pero acostumbrado a comer es en Italia, y ya que a mí me gusta comer, pues ya nada más 4 o 5 platillos, pues no, pero aquí son otras cosas, ¿no? Es bailar, es más, aquí es más de tomar, allá a lo Ah, mejor se toma menos. Aquí no, pues son ríos de bebidas, ¿no? De todos tipos, eso sí. en lo que más gastan es en el alcohol y allá en la comida. Siento que sí, siento que sí, siento que sí. Sí, sí, es cierto, no lo había como analizado. Fíjate que un amigo turco
Me decía que cuando vino a México, él no podía comprender cómo había música a las 3 de la tarde, a las 5, a las 7 de la noche, a las 10. Decía, es que enojado, es una falta de respeto, me decía, porque yo estoy ya como queriendo dormir y la música a todo volumen. ¿Cómo es en Italia? No, sí, México es un país ruidoso en general. No solo la música, pero pues gente que grita, gente que pasa vendiendo las cosas, o sea, Sí. el famoso anuncios de que te compra las cosas que ya se hizo famoso. Ahorita que estaba en Italia, en mi pueblito, estaban haciendo una fiesta de México y me preguntaban varias cosas. De hecho, me entrevistaron allá también a Rebates como inmigrante en México por una Ok. fiesta que hacían allá mexicana y buscábamos en internet ruidos de la Ciudad de México y pues salió todo eso y el tipo ahí de mi pueblo me dijo, pero de verdad, yo, sí, sí, están todos, te juro que están todos. Gente que canta, gente que, pues los mariachi que hacen la serenata y el Sí. vendedor de esto, el comprador del otro, los perros que ladran, porque allá ya no tenemos, por ejemplo, perros callejeros, prácticamente ya no existen. Aquí, principalmente la provincia, y me recuerdo allá en Jalapa también mucho, Sí. eh, hay perros callejeros, entonces es muy normal pues escuchar perros que ladran todo el tiempo, ¿no? Entonces México es un país ruidoso. Yo de hecho cuando llego, me gusta, pero cuando voy en Italia, los primeros días, de las primeras noches, como un bálsamo de tranquilidad, ¿no? Claro. Silencio. Nadie que dice, no, o sea, después me aburre, ¿eh? Después llega a aburrirme, pero los primeros días, no manches. Sí, No, no, claro. uno se relaja, ¿no? Porque pues aquí, te digo, me gusta, pero al final tus cinco sentidos siempre están en tensión en México, Así porque es. siempre están solicitados, ¿no? Sí, Es sí, sí, así. es verdad, es verdad. Y yo no lo había notado, o sea, por eso te digo, me encanta esa parte cultural de que nosotros podemos aprender de todo y también comparar nuestra cultura y aprender de la misma, porque nosotros ya por estar en ella damos por hecho tantas cosas que a veces ya ni disfrutamos. Y ahora pues es como, wow, sí, soy escandaloso. Yo me acuerdo que tenía una compañera de cuarto china y cuando ella no estaba, yo ponía música salsa y yo estaba ahí bailando y de repente llegaba y le apagaba. Pero había otro español que llegó y todo bien, la música estaba muy fuerte y volteó a ver a todos lados. Fue también muy divertido eso, pero yo no lo entendía, o sea, yo sabía que no tenía que tener ruido, pero yo no sé, los vecinos no nos dijeron nada, pero es cierto, en China nadie hace ruido. No, pues sí, es que, o sea, y que Italia es un pueblo ruidoso en comparación a otras poblaciones europeas, o sea, alemanes, austríacos, los del centro norte, o sea, Italia al final es un pueblo mediterráneo, somos gritones, por ejemplo, yo tuve varios problemas en México porque pues grito, pues, tú me conociste, así Sí, que, pero no, y mucha gente pensaba que era enojado, pero es que sí, nosotros somos gritones, ¿no? Entonces, no somos un pueblo así calladito, silencioso, como pueden ser el pueblo alemán, por ejemplo, ¿no? Que de hecho los alemanes cuando vienen en Italia piensan lo mismo, ¿no? De ustedes, ¿no? Ay, no, esos italianos escandalosos, y, o sea, entonces, pero aún así México nos vence, ¿no? México nos gana en esto, ¿no? Porque nosotros de noche ya no hay música, ¿no? O sea, sí, los antros, sí, las discotecas, ujú, pero no en la calle como acá, ¿no? O sea, no, en sí. cualquier esquina te puedes encontrar el grupo que está tocando o los mariachi que están haciendo una serenata, o sea. Y la gente dice, es que los chinos están enojados y gritan y no se voltean a ver, ¿no? Pero sí, sí, es verdad. Qué interesante todo esto, ¿no? De aprender de ambas culturas. Y bueno, ahorita, con el paso de los años, ¿ya cuántos llevas viviendo en México?
Este año llegué en el 2006, entonces este año voy a cumplir 17. Ok, y cuando tienes oportunidad de regresar a Italia, ¿sientes muy diferente? ¿Sientes que hubo cambios? ¿Cómo es esa reacción? Mira, justamente esta vez, le estaba contando a mi esposa cuando fui esta vez, fui en abril, me quedé allá un par de meses, fue la primera vez que me sentí un turista allá. Wow. Y noté el cambio, ¿eh? Y no sabía cómo sentirme, o sea, si bien o mal, pero sí que me sentí extraño, porque, no sé, es que inicias a no conocer a nadie, porque los jóvenes, desafortunadamente ya envejecé bastante, entonces que van en la calle, que caminan, que ves que no están trabajando, pues son los jóvenes que tú ya no conoces, porque pues ya son otras generaciones, entonces muchas tiendas cerraron, entonces sí, por la primera vez me sentí, sí, me paré, estaba ahí en el centro caminando en mi pueblito, me paré, me quedé así, dije, no manches, me siento extraño, me siento un turista. Y sí, me dio cosa porque dije, pues sí, evidentemente, yo creo que hay un umbral que después de algún tiempo todos cruzan y pues ya, o sea, décadas de antes era regresar a casa. Por Sí. cuánto tenía mi vida aquí, por cuánto tenía mis amistades, mis amores, mi trabajo acá, siempre era regresar a casa en mi cabeza. O sea, cuando iba allá era regresar a casa. Este año, por primera vez, regresar a casa es cuando regresé aquí a México. Oh, ok, interesante. Y bueno, hablando de cuando fue la transición de Italia a México, ¿qué fue lo que más te impactó o el choque cultural cuando llegaste acá? Pues hay cosas que todavía me enojan mucho de México, de los mexicanos, pues tú sabes algunos, por ejemplo, Sí, el retraso crónico que tienen los mexicanos me sigue chocando y al inicio me molestaba, o sí, sea, sí me hacía enojar, ¿no? O sea, cuando entendía que para ellos era llegar una hora tarde o 2 horas tarde, era normal, no lo entendía y sigo sin entenderlo, ¿eh? Pero creo que es la cosa que más me molestó o la falta de compromiso que a veces sí hay en el mexicano, ¿no? Sí, sí, ahorita. Y ese ahorita, creo que el extranjero se tarda mucho en entenderlo. La ahorita va da el momento cero a más infinito, ¿no? O sea, sí, ahorita puede ser cualquier lapso de tiempo, o sea, no es, pero al inicio yo entendía ahorita, digo, bueno, ahorita, o sea, ahorita, de exacto. verdad, ¿no? Y no, ahorita se transformaban en días, semanas, meses, y no, entonces creo que eso fue el choque más fuerte. Y pues la falta de higiene alimentar que hay, o sea, aquí hay mucho menos, yo vivía, al inicio vivía en Atlisco, Puebla, fue el primer lugar donde viví en México, y me enfermé bien, al 2 meses que había llegado, me dio tifoidea, Ok, y, fue el periodo que estuve peor en mi vida, estuve un mes con fiebre altísima, o sea, una cosa tremenda, y el doctor, el gastroenterólogo que me visitó, me había dicho, yo no lo sabía, seguramente pues es que aquí riegan con agua negra, riegan la verdura con agua negra. mm, Eh, eh, para mí eso fue algo, o sea, impactante, ¿no? O sea, el tener que desinfectar toda la verdura, las fresas, mm, antes de comerla, es algo que no estaba acostumbrado, ¿no? Entonces, ok, eh, cuidarse del hielo porque no sabes con qué agua la hicieron, sí, los quesos que no están bien refrigerados, o sea, en general, porque a mí me encanta la comida callejera que hay aquí, pero hay que decir que ustedes nacen con el estómago ya preparado para un extranjero que es más delicado en ese sentido porque no está sí, acostumbrado, pues es peligroso. Los primeros tiempos es muy fácil enfermar, la famosa maldición de Moctezuma, pero sí es real, ¿no? Porque pues sí, o sea, te enfermas porque sí, o sea, yo conozco varios extranjeros que pasaron por eso, porque sí, porque tú quieres probar,
¿Por qué? Que claro. vienes a México y no pruebas unos tacos en la calle, pues es la No, primera cosa que uno prueba, ¿no? Ciudad de México es la capital de las garnachas, que no pruebas, son tan ricas todas las garnachas, no manches, o sea, pero pues los lugares, algunos, no todos, pero algunos, pues carecen de higiene, ¿no? ujú. Sí, sí, definitivamente es súper cierto. Entonces, ¿ustedes allá no tienen que desinfectar la verdura? No, no. Yo solo una vez me recuerdo que era chiquito cuando pasó lo de Chernobyl, de la central nuclear, fue la única vez que nos decían que teníamos que desinfectar la verdura y hervir el agua y la leche. Pero normalmente no lo hacemos. O sea, nosotros todavía agarramos un fruto del árbol, nos lo comemos, así como es, ¿no? Eh, entonces, esa creo que fue uno de los choques más fuertes. Todavía, al día de hoy, a veces sí me tengo que recordar de hacerlo, ¿no? Que tengo que Sí. hacer eso. Fíjate que es lo que te digo. Ya nosotros damos por hecho ciertas cosas, incluso cuando visito otros lugares, yo desinfecto las frutas y las verduras, porque para mí ya es algo normal Es que se... costumbre, sí. Sí, o sea, qué impactante eso. Y ahorita que hablaste de lo de Chernobyl, ¿a ti te tocó ese periodo? Sí, pues yo era chiquito, era un niño, pero me recuerdo, yo tengo poca memoria de eso, o tengo una muy mala memoria, la verdad, pero tengo algunos recuerdos de eso, que había mucho miedo por ignorancia, ¿no? Porque no se sabía mucho de lo que iba a pasar ahorita, hablaban de esa nube que iba a cubrir toda Europa, después, la verdad, ese entonces era un tiempo sin internet, sin la información era mucho más limitada de ahorita. Ahorita imagínate cuántas fotos o imágenes tendremos, ¿no? Pero en ese entonces, además, ese lugar, o sea, la Unión Soviética, estaba todavía, aún sí, ya era menos que un tiempo, pero todavía era un poco secreto todo, ¿no? Y ellos lo querían mantener secreto porque no querían que se supiera el desastre que habían hecho. Entonces me recuerdo toda esa, mis papás preocupados, y me recuerdo la preocupación de mis padres, ¿no? Y que en la televisión nos decían que teníamos que hervir todo, la leche y el agua, desinfectar las verduras, pero sí, fue la única vez eso por un hecho tan excepcional, ¿no? Claro. Y por lo que tú recuerdas, independientemente de la preocupación, ¿salían y hacían sus vidas normales o Sí, sí? sí, sí. Sí, Ok, yo iba a la escuela, mi papá iba a trabajar, o sea, no, nosotros éramos bastante lejos por cuanto Europa es chiquita, sí. Europa occidental, pero Ucrania es bastante lejillo y bastante grande, ¿no? Entonces, y yo creo al día de hoy que ni llegó a Italia esa nube, Sí, pero quién la sabe, ¿no? preocupación, La ¿no? verdad, quién sabe, pero la vida siguió normal, digamos. Aparte esas cosas de alimentares, siguió normal. Ok. Fíjate que eso no lo sabía de ti, que habías como, digo, no lo experimentaste al 100%, afortunadamente no estabas en esa parte, pero de que tú tengas esos vagos recuerdos sobre la situación, ¿no? Desafortunadamente soy así de viejo, sí. Ay, ya. No, no, al contrario, es lo que dices, ¿no? Imagínate, historiador y todavía tener todas esas vivencias y experiencias, pues está súper, súper cool. Pues sí, es una experiencia, pues, la misma pandemia al final, pues por Sí, cuánto nos limitó y nos fastidió y nos cambió literalmente la vida, pues fue algo histórico, ¿no? Seguramente en 20, 30 años estudiarán este periodo que nosotros vivimos. así es, sí, es súper cierto. Entonces, pues ya somos parte de la historia Pues también. sí, pues sí, sí, sí. Y Por lo bueno, menos sobrevivimos. exacto, sí, aquí seguimos dando lata. Y bueno, Exacto. cuando hiciste el cambio, ¿cómo o qué te pareció, por ejemplo, cuando empezaste a tener amigos aquí?
O me imagino que allá no es lo mismo, ya ves que aquí en México todo es como un meme y todo es un apodo y siempre molestan. ¿Es lo mismo allá o allá hay un poquito más de respeto o es muy diferente? Cuéntanos. Eh, hay cosas en común. Yo siempre digo que Italia y México tienen algunas cosas en común, así que para mí, que soy bastante social, no tuve ningún problema hacerme amigos. Pues como tú sabes, tengo todavía muchos amigos en Jalapa, es donde más ligué. Eh, pero también en Jalapa principalmente, pues el concepto de albur, pues sí, no, allá me mataron completamente. Ahorita lo entiendo, lo aprendí a fuerza, pero sí, el periodo de Jalapa para mí fue sí, ¿no? Sí, sí me hace reír, a veces llegaba a ser un poco pesado, tengo que decir, Claro. porque está bien, o sea, me lo haces una vez, me lo haces dos veces, tres veces, ok, ya, reímos todos, ¿no? Pero al final no lo entiendes, ¿no? Todos ríen y saben que ríen de ti y no, o sea, puede resultar pesado, ¿no? Y había gente que no lo entendía eso, ¿no? Afortunadamente, la mayor parte de mis amigos lo entienden, ¿no? Dos, tres bromas cuando hay una fiesta, además todos tomamos, estamos entre amigos, está bien, pero ya, ¿no? Como todo hay un límite, ¿no? Sí, exacto. Pero sí, no, allá no existe. Allá sí existe el doble sentido sexoso, pero no es a nivel de arte como es aquí. O sea, aquí sí lo elevaron a arte, literalmente, ¿no? O sea, eso que después yo no sabía, me contaron toda la historia del albur, que era para fastidiar a los españoles sin que ellos entendían, o sea, todo es todo un... Es chido, el concepto es chido, claro que después cuando tú estás del lado equivocado, pues Sí, ya no es tan divertido. no siempre, no siempre, y te digo, no por tanto, no, pero en Jalapa sí me hicieron el curso súper intenso y ya, ahorita creo que por lo menos lo básico lo manejo, lo avanzado todavía te lo debo, pero por ahí voy. Perfecto. Eh, y hablando, por ejemplo, de arte, ves que Jalapa es una ciudad donde el arte, todo lo que es cultural, lo intentan alzar muchísimo. Y aquí la mayoría de las cosas son gratuitas y aún así, desafortunada y tristemente, la gente no va. Pero en Italia, los museos, ¿cómo es todo eso? Ya ves que pues tienen sus galerías de arte, ¿cómo es? Si cobran, si va la gente, ¿cómo es esa parte? ¿Sí se valora un poquito más? Eh, sí, no, diría que más que aquí sí, Ok, pero tampoco mucho. O sea, en Italia hay tantas cosas que muchas cosas no, el gobierno tiene poco dinero por la cultura, desafortunadamente eso es algo que es bastante en todo el mundo eso. La cultura siempre viene después. Es una cosa fea, pero en general en los lugares donde yo estuve, pues es casi siempre así. Eh, Últimamente trataron de recuperar los centros históricos de las ciudades más de arte. Por ejemplo, los fines de semana en muchas ciudades de arte, los coches no pueden entrar en los centros históricos. Entonces la gente lo puede vivir mejor, también porque la contaminación de los coches estaba arruinando los monumentos milenarios que están ahí, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho personalmente porque pues es algo que para conservar todo lo bonito, lo histórico, lo único que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, y muchos museos los domingos son gratuitos. Desafortunadamente, tengo que decir que los museos los llenan más los turistas que los italianos, pero pues
que están llenos, por lo menos Uffizi, Florencia o y Musei Vaticani, que no es Italia técnicamente, pero al final el Vaticano está dentro de nosotros prácticamente. El Castillo Sforzesco a Milán, o sea, sí están llenos, pero principalmente de turistas asiáticos o alemanes o gringos que no entienden nada, pero van porque tienen que ir, pues así, pero están haciendo ya, pero por ejemplo, hay muchos castillos, está llenos de castillos, ¿no? Yo, eh, como historiador y como rolero, tú sabes que a mí me gustan esas cosas. Sí. Hay muchos castillos que se caen en ruinas, ¿no? Porque Ajá. los nobles que eran propietarios, las familias que descienden de siglos, siglos, en miles de años, pues se quedaron pobres, ¿no? Como la mayoría de la pobreza, de la nobleza, perdón, europea, pues ya se quedaron solo con los títulos, pero ya no tienen dinero, ¿no? Así que se caen en ruina y nadie hace nada, ¿no? Entonces a mí me llora el corazón a ver algo así, pero el gobierno no tiene el dinero para mantener todo, y entonces son los privados. Y Claro. muchas veces son privados extranjeros que se enamoran tanto de Italia que invierten ellos dinero para recuperar, porque en Italia no hay mucho dinero. Hablando de primer mundo, Italia es uno de los países más pobres de ese sector, ¿no? Somos entre los 7 más grandes, pero la economía es un poco estancada desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, para salvar Venecia, que se está hundiendo en el mar, porque cada vez el mar está subiendo, entonces hay que hacer algo, pues el proyecto para salvarlo es de japoneses, porque Dale. para salvar Venecia, que es un símbolo italiano del mundo, ¿no? O sea, Claro. uno diría que el gobierno italiano debería hacer cualquier cosa para salvar algo tan especial y único como es Venecia, ¿no? Así Pero es. no, tuvieron que venir inversionistas japoneses a hacer un proyecto para salvar Venecia de las aguas. Sí, oye, estoy impactada con todo esto que me platicas y, por ejemplo, la gente o la nobleza que dices, ¿se quedaron con los títulos y se siguen heredando? O sea, sí se siguen hablando con el título que tienen. ¿Se presentan con Pues sí, su... sí. Bueno, pues, existe todavía la monarquía italiana. La monarquía italiana existe, está exiliada en Francia, no se le permite pisar territorio italiano, pero sigue habiendo un rey, habiendo un heredero y se pasa ese título que ahorita no tiene ningún valor práctico. Ujú. Pues claramente ellos, los reyes, tienen propiedades todavía en Italia, pero la nobleza sí sigue habiendo condes, marqueses, duques, se pasa el título, pero ya no tienen ninguna entrada económica porque pues ya perdieron todo, ¿no? Sí, En mi pueblo hay un castillo que era de la familia Doria, que era la familia de la República de Génova, que controlaban toda esa región, y hay un claro. castillo, pero ya no hay descendiente, entonces pasó al municipio, el municipio lo transformó en museo, que es la mayor parte pasa eso, ¿no? O sea, si el Sí, municipio es bastante rico para hacerlo, pues lo reestructura y lo cambia a museo. qué impactante, de verdad. Y bueno, todos esos castillos que dices que están abandonados, es porque darle, o las generaciones nuevas a lo mejor no tienen la economía para volverlo a reestructurar o algo así y los dejan perder. Ni siquiera Sí, es que ven. son Es que muchos son estructuras enormes, porque principalmente eran estructuras defensivas Ujú. contra las invasiones. Italia desafortunadamente tiene una historia de guerras, de conquistas, o sea, desde Sí, que cayó el Imperio Romano, Italia fue conquistada y dominada por muchas potencias extranjeras, entonces se construían esos castillos para defenderse, ¿no? Entonces, pero eran fortalezas que después
cuando perdieron su significado, pues no generan entradas. Y mantener esa estructura tan grande, no conviene a nadie. Entonces, Sí. cuando los nobles perdieron sus entradas que tenían porque podían recolectar impuestos y todo, y ese impuesto pasó al gobierno, pues ellos o vendieron o los dejaron en ruina porque ya no podían mantenerlo, literalmente. Wow. Sí, o sea, son cosas que dices, no, pero pues, o sea, realmente no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Digo, si se tuviera No, como esas cantidades exuberantes, pues a lo mejor. o sea, sí, es algo que uno podría hacer por gusto o los más chiquitos a lo mejor sí lo compraron un privado, invirtió y lo hizo como hotel, castillo, donde te recrea un poco, o sea, pero es una fuerte inversión, ¿no? Entonces, ¿por qué ahorita para hacer una inversión pues tiene que ser redituable, ¿no? O sea, comprar un castillo y mantenerlo así sería tirar dinero, literalmente, ¿no? Y al día de hoy nadie lo hace. Uno puede ser yo se ganaría la lotería, me compraría un castillo, pero porque por gusto, ¿no? Pero al final no es una actividad que te deja algo, a menos que lo conviertes en estructura turística. Pero algunos castillos ya al día de hoy son ruinas, literal, son ruinas. O sea, no, Sí, ya fueron siglos de abandono y no miles de años, porque la gente después olvida, pero la historia de Italia es milenaria, o sea, hace por 2000 años nosotros ya teníamos el Coloseo, para decir 2000 años, o sea, sí, entonces no son décadas, entonces muchas estructuras tienen miles de años y es difícil mantenerla. Yo lo entiendo por cuanto me llora el corazón, pero es entendible, es entendible. por supuesto. Wow, sí, sí, sí. Y es lo que te decía, ¿no? La historia realmente es una cosa maravillosa. Y, por ejemplo, hablando de algo más dulce, es cierto que, bueno, yo he probado el tiramisú, pero es cierto que el tiramisú es el postre más rico de los italianos, o hay otro, pero solamente el tiramisú es el más famoso. Postres hay muchos, el tiramisú se hizo famoso, no sé por qué, quizá porque no es tan difícil de preparar, creo yo, pero indudablemente yo no soy muy de postre, no soy más de salado, pero el tiramisú de mi mamá, pues uy, ¿Sí? me hace agua a la boca todavía. Sí, entonces, tiramisú diría, no sé si el más rico, pero seguramente uno de los más ricos, seguramente. ¿Qué otro nos podrías recomendar? Pues famoso tenemos el panettone y el pandoro, que son dulces navideños. Sí, Se hace muy en Navidad. La colomba, que es del periodo pascual. Tenemos nosotros muchos postres relacionados a las fiestas más tradicionales. Eh, A mí me encantan le bugie y crostoli que se hacen en carnaval. Carnaval es otro periodo muy típico y muy sentido en Italia, que son muy sencillos, son de pasta muy sutil, fritas, rellenos de marmeladas y se venden así en la calle. Los niños pues se lo comen así. O sea, me digo, pues más, pues la pastelería es muy, a lo mejor no llega a ser como la francesa, digamos así, pero, pero pues nosotros nos defendemos bastante. Están sí. los beignets, la cassata, más en el sur, el Es, cannolo siciliano es muy, es envuelto tipo vulván, relleno de crema pastelera con trozos de chocolate y pistache arriba. Y después cada región es tan diferente cada región en Italia porque por eso que te decía, ¿no? Las diferentes dominaciones que tuvimos se mezclaron con las poblaciones preromanas que había en el lugar. Entonces,
cada región casi tiene dulces suyos de la tradición que existen solo ahí, ¿no? Entonces, pero diría que el panettone y el pandoro, el cannolo siciliano se la juegan con el tiramisú. Ok. Eso diría. Fíjate que el panetón, en la última Navidad, compré 3 pequeños para probarlos. Y había de limón, otro de frutos y creo que uno de los dos se repetía. Pero a mí me encantó. Digo, eran unas cosas muy pequeñas, pero el sabor era como, Sí, sí. ahorita en los últimos años sí vi que aquí en los super se encuentran, en los super más grandes sí se encuentran. Aquí también, no, este año no, pero el año pasado sí creo que sí lo compramos y sí le gustó aquí también. El tradicional viene con uva pasa Ah, y fruta deshidratada. Eso sí. es el súper tradicional. Después ya salieron con crema de limón, con crema de champaña, hay de todo, pero el tradicional es con uva pasa y fruta candida, como la llamamos nosotros. Oye, y tengo una pregunta que debes desmentir. Me dijeron, ¿O no? me dijeron que en Italia la pasta se hierve, pero no se le pone sal. ¿Qué tan cierto es? ¿Quién te lo dijo? Es que en uno de los viajes, estábamos platicando y ese chico era italiano y nos dijo, no, 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 es que la pasta no se hierve con sal. Y nosotros, pero es que en México ponemos el agua con sal y ya después, y hierbas, ¿no? Y él nos decía, no, 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 la pasta no se le pone nada, solo se pone el agua a hervir, la pasta, para que agarre sabor. A ver, cuéntanos la realidad. No, o sea, la pasta sí se hace con sal. O sea, cuando se pone a hervir, sí se le agrega su sal que tiene que ir. Ok, Y, y además, cuando está ya la pasta hirviendo, y eso es un secreto de abuela, se le pone ok, un trocito de mantequilla en la misma agua. ok, ok. Y no se pone como 1 litro de agua para poquita pasta, ¿no? Es menos agua. No, bueno, bueno, ahorita no te sé decir la cantidad, pero el agua sí debe ser abundante. Eso Ah, sí, tiene que ok. ser abundante, ¿eh? Tiene que ser, sí, sí. No me sé las proporciones, yo la verdad siempre voy a ojo, Sí. pero no, el agua sí debe ser abundante, eso sí. Ok, y bueno, voy a probarlo mañana, mi pasta con mantequilla. Ándale. Nada más, no la deje hiper cocer porque es el Sí. error más común aquí en México, que parece que la dejan cocer 1000 horas y la pasta se pega a la pared. No, pues no, tiene que ser al dente, al dente. Te tiene que decir que la tienes que sentir cuando la muerdes. Eso Oye, es. la clásica, ¿eh? Yo también llegué a hacer le corto y ¡ah, ya se pegó! Cuando me dijeron eso, cuando llegué aquí, yo decía, ¿por qué? ¿Quién te dijo eso? O sea, no, es al contrario, o sea, no, o sea, tiene que rebotar de la pared, no pegarse, o sea, ay, Dios mío. Ok, ahora voy a estar atenta a que rebote, no que se pegue. No rebota, nada más pruébala, pues ya, hay un punto, o sea, el arte encontrar el punto justo, ¿no? O sea, que está ahí, que está cocida, pero ya no se pasa. Ok, última pregunta. ¿La costra de la pizza es delgadita o aquí que la hacen como si fuera sándwich? Ay, cuando pusiste las manos así, pensé que me ibas a preguntar si los espaguetis se rompen en dos. Ah, Iba a cerrar la llamada, iba a cerrar la llamada, ¿eh? No, sí, ¿verdad? la pizza clásica italiana, que es la napolitana, porque nació en Nápoles, como tradición, si uno quiere comer la pizza de verdad, tiene que ir a comer en el centro histórico de Nápoles, y es divina, pero Ujú. es muy, muy, muy delgada, sí. Sí, ya O sea, estás de platicando. hecho, se dice que cuando haces la masa de la pizza y la extiende,
tienes que ver de una parte a la otra. Si te la pones enfrente, tiene que ser casi transparente la Sí. masa. Wow, sí, ¿no? Ya ves que aquí es y hasta dice, no, pues ya con 2 rebanadas estoy súper satisfecho porque pues ya es un sándwich ahí, ¿no? No, sí, por eso allá nosotros, si vamos a comer la pizza, nos comemos una pizza cada uno. O sea, es lo normal, ¿No? porque es muy delgada y no es tan condimentada como es aquí, que después ustedes copiaron el sistema gringo, pero ellos es gruesa, Sí. kilos de quesos como a no haber mañana, pero muchísimo, 3, 4, 5, 6 salsas, que todavía son cosas que a mí me encantan, Y porque le echan si le pones catsup, pues salsa inglesa, Valentina, pues sientes el sabor de la salsa, no, ya no sientes el sabor de la pizza, ¿no? Pero pues, entonces es mucho más ligera la pizza en Italia que acá. bueno, solo para corroborar, allá es como nada más un roce de queso. No es como aquí, que si no lleva queso ahí pegado, no es No, pizza. o sea, ya son manchas, son como rodajas de mozzarella, pero 3, 4, 5, ¿no? O sea, de hecho la pizza se ve roja con 4 o 5 manchas blancas. Aquí casi, en muchas pizzas que compras aquí, ni la ves la salsa, porque está completamente tapada por la masa de queso. Y el queso es un alimento muy grasiento, muy grasoso. Entonces, por eso después resulta pesada y muy llenadora. Uno, porque es gruesa, y después por todo el queso que le ponen, ¿no? O sea, Claro. No, sí, es tremendo la diferencia, ¿no? Mira, hasta lloré de la sí, tristeza de sí. la... Tienes que ir a Nápoles y probar la verdadera. Vas a ver que sí, y voy a tomar una foto y te voy a etiquetar. Lo he logrado, la verdadera Por pizza. favor, por Y favor, hazlo. sí, y la albahaca, ¿verdad? Sí, la margherita, que es la primera pizza que se hizo en honor de una reina que se llamaba Margherita, por eso la pizza margherita, porque cuando fue la reina a visitar Nápoles, un pizzaiolo de allá le hizo en honor a ella la primera pizza y por eso se llama así. Entonces la margherita es jitomate, salsa de jitomate, mozzarella y albahaca. Esa es la clásica pizza. Albahaca saliendo del horno, no antes de ponerlo al horno. La albahaca tiene que ser fresca. Entonces, Sí, hojas de albahaca cuando sale del horno. Esa sí. es la pizza tradicional Ay, italiana, la no, margherita. súper interesante. Sí, 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 porque usualmente le ponen la albarca y ya va ahí toda deshidratada, ¿no? Sale ahí, Sí. O espantada. sea, ¿Qué pues sí, hiciste? no sirve de nada. Ay, no, pues padrísimo, de verdad que se me fue el tiempo volando. Ahorita que acabo de ver el reloj, digo, "¡Ah! ¿cómo ya pasó 1 hora? Ni siquiera lo sentí, de verdad. Súper interesante todo. Muchísimas gracias, Mau, por Pero, contar todas tus experiencias y espero que más adelante aceptes otra invitación para que sigamos platicando y nos sigas educando cómo es la verdadera comida italiana. con mucho gusto lo haré, eso me gusta educar. Perfectísimo. Muy bien, pues quesadillas viajeras, seguimos pendiente para otro episodio y otra parada, así es que estemos atentos.